Me Genial. presento rápidamente, Fabián Maldonado, como ya dijo José Ramón. Yo soy de México y llevo prácticamente toda mi trayectoria profesional en México, salvo algunas estancias en Rusia, abriendo un proyecto por allá con General Motors. Más de 12 años de experiencia, sí he trabajado en diferentes giros que van desde industria de alimentos, automotriz, bancaria, corporativos, consultoría, etcétera. Pues bueno, vaya, soy un generalista en recursos humanos. Prácticamente desde que empecé he estado llevando todas las áreas de recursos humanos. Sin embargo, mi enfoque ha sido muy dirigido hacia temas de desarrollo organizacional y atracción de talento, principalmente por mi formación inicial que fue con DDI. La atracción de talento, pues bueno, es uno de los pilares más importantes dentro del área de recursos humanos y obviamente es una parte esencial de lo que constituye una compañía. Y de eso vamos a hablar precisamente en un momento, ¿no? Por otro lado, sí quisiera yo nada más recalcar un poco, la atracción de talento involucra todo, involucra todas las áreas, aunque pareciera que no hay una relación tan directa, sí hay una relación por lo menos indirecta entre las áreas, no solamente recursos humanos, sino alrededor de la empresa, y ustedes lo van a ver en un momento dado, cuando hablamos ya del papel de la estructura organizacional, pero no solamente eso, sino desde el origen de la estructura organizacional. Creo que ese es un tema importante que hay que tocar y precisamente pues, es la raíz de esta plática que quiero comentar. Me gustaría que fuera más una plática que una sesión unilateral. El chat estará abierto y yo estaré viendo las preguntas también para poder atenderlas o incluso yo preguntarles algunas cosas y de esta manera generar un diálogo un poco más abierto, ¿no? Así Básicamente es. Lo que nos gusta es ese soy yo, que, y con toda confianza, que pues se bueno, comuniquen con nosotros, ¿verdad? exactamente, por supuesto, por supuesto. Eh, pues bueno, no sé si ya vemos 8 personas, esperamos un momentito más, les platico un Sí. poco de otras cosas. Ahorita se van conectando. Qué importante, Fabián, es el tema que vamos a abordar hoy. Para comentarte un poquito, ¿verdad? Hay muchas empresas que hoy en día con esto de la pandemia están trabajando home office o que ha habido bastante recorte de personal en algunas, ¿verdad? Entonces, sí han cambiado de puesto. Me he encontrado con empresas que tal vez ahora un contador está llevando la parte de recursos humanos, la parte de reclutamiento y no saben por dónde llevar la línea de trabajo, ¿verdad? Entonces sí, el tema que vamos a abordar hoy contigo pues es algo muy importante para todos ellos y de mucho interés para nosotros también, porque además con Busqueros la idea es apoyarles a ellos y facilitarles también este trabajo, ¿verdad? Yo creo que vas de cierta manera de la mano porque vas a poderles comentar la mejor forma de estructurar, de llevar este proceso y yo creo que con nosotros también de apoyo lo podrían llevar. Bueno, ya más adelante hablaremos de esto. Sí, por supuesto, y no solamente en estas, vaya, nuevas estructuras donde algunas áreas que antes no llevaban recursos humanos están tomando algunas participaciones en recursos humanos, sino me ha tocado a mí verlo directamente en áreas de recursos humanos que todavía están verdes, por decirle de alguna manera, o empresas que están apenas dándose orden dentro de sus propios procesos y entonces se nos pierden algunos detalles. Creemos que las líneas son solamente angostas y que tenemos que seguir por ahí y se nos olvida que hay un mar de posibilidades alrededor que fortalecen, robustecen y desarrollan también o eficientan los mismos procesos que ya tenemos marcados, aunque los conocemos de manera general, a veces esos detalles son los que hacen una gran diferencia. Pues vale la Así pena es. de repente entrar en ellos y poder platicar un poco más a fondo. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando, Sí, ¿no? sí, yo creo O que sí. esperamos un Ahí momentito más. Si queréis, vamos presentados porque como de todas maneras esto está grabado, así que lo podrán revisar más adelante, los que lleguen más tarde.
Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? De la estructura organizacional para atracción de talento, aunque me voy a ir un poco más en el aspecto general. Podría decir, no solamente para la atracción de talento, sino el vínculo que existe entre la estructura organizacional y la atracción de talento. Yo lo manejaría un poco más de esa forma y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Y bueno, para comenzar, nada más me veo. Ahí está, perdón. Vamos a comenzar con algo bien sencillo. Y la pregunta básica es, primero, ¿qué es atracción de talento? ¿Alguien de los panelistas que tenemos me puede decir, ay, Dios, qué es atracción de talento? ¿Qué se entiende por atracción de talento? No, Creo que tienen vergüenza de entrar en vivo y escribirnos. Bueno, primero vamos a tratar de entender qué es la atracción de talento. Va a haber muchos puntos de vista. La atracción de talento básicamente tiene que ver con las dos partes que componen esta frase o esta área, como la conocemos ahora, donde lo que queremos es hacer llegar a nuestra organización talento, ¿no? ¿Qué es el talento? Bueno, el talento es una serie de condiciones que permiten que una persona o varias personas puedan desarrollar una tarea. Entre mayor talento, más fácil debería ser la tarea. Esa es la lógica que tenemos, ¿no? Bueno, entendido un poco esta parte, pues queremos atraer gente que con sus habilidades, su experiencia, conocimientos y demás, pueda generar buenos resultados o los mejores resultados a la compañía. Eso básicamente sería eh, quizá una descripción sencilla de la atracción de talento. ¿Y para qué lo queremos? Esta pregunta es muy importante. Algo que de repente olvidamos cuando estamos en una situación de negocio, en unas marchas forzadas a veces, y quizá hoy en día con más ganas, con más razón, atendiendo contingencias, cosas que no esperábamos, se nos olvida algo bien importante y es el para qué hacemos lo que hacemos. Hay que tener siempre un fondo, hay que conocer el propósito de lo que hacemos, de otra manera nos podemos perder. Y bueno, ¿para qué queremos ese talento en nuestra organización? ¿Para qué queremos traer el talento a nuestra organización? Aquí, insisto, bueno, podría ser una pregunta abierta, pero de manera muy, muy sencilla es, pues bueno, primero hay que entender para qué está la compañía. Y es por eso que tenemos en la siguiente filmina, cuál es el origen de este propósito. Primero tenemos que entender nuestro negocio. Nuestro negocio incluye muchas cosas y esto lo voy a decir en dos vertientes. Me gustaría aclarar este punto. Dos vertientes que tienen tres aplicaciones diferentes. Una es, nosotros ya tenemos una estructura, una compañía, un negocio que funciona y está caminando, ¿no? Esa sería la primera. Y la segunda es, tenemos nada. Vamos a empezar una empresa o bien tenemos una empresa que todavía está en caos interno y no tiene todavía muchas cosas definidas. Que eso en muchos países y en México pasa muchísimo. Ya tenemos una empresa, sí, que empezó como una empresa familiar, que yo comencé, empecé a hacerlo de todo y después la operación me empezó a rebasar, entonces empecé a contratar gente y esa gente empezó a cubrir huecos nada más y todo se volvió reactivo. Entonces no hay un orden en sí dentro de la empresa. No podría decir que existe una organización, por lo tanto, y entonces es como partir desde cero prácticamente. Lo que tenemos que hacer primero es conocer el negocio. Y para esto tenemos que irnos al origen, con todos aquellos que estudiamos en algún momento eh, proyectos de inversión y negocios y toda esta parte, administración y todo, sabemos que la primera cosa que se nos debe o que debemos plantear para poder emprender pues, es tener una visión, valores, etcétera, ¿no? Pero primero, la visión y misión. ¿Qué queremos y a dónde queremos llegar? Eso es bien importante. ¿Qué queremos hacer con nuestro negocio? No es nada más, oye, voy a vender paletas o voy a vender café, sino para qué y a dónde quiero llegar con este negocio de venta de café, ¿no? Entonces, una vez que definimos visión, misión y valores, es decir, a dónde queremos llegar, cómo vamos a llegar ahí y con qué herramientas vamos a estar operando,
o con qué cultura incluso vamos a estar operando, entonces ya podemos empezar a tener un marco teórico, por decirle de alguna manera, ¿no? De esto precisamente deriva la cultura. Ahora, la cultura es una cosa que podemos tener escrita en 1000 muros y demás. Sin embargo, la cultura hay que entenderla como lo que realmente se vive dentro de la organización. Hace algún tiempo yo escuchaba muy certeramente, diría yo, que la cultura es todo aquello que se habla en los pasillos en una empresa. Todo aquello que se habla en los pasillos es lo que nos va a dar pauta a la cultura de la empresa. Podemos tener nosotros escritos los valores, la misión, la visión y todo, y hablar de 1000 cosas ahí, pero lo que se habla en los pasillos, lo que se vive en los pasillos, eso realmente va a determinar la cultura. Entonces la cultura, pues sí va a ser más enfocada hacia un negocio que ya existe. Sin embargo, si estamos emprendiendo, tenemos o vamos a dar orden y forma a una empresa que ya tenemos, entonces hay que pensar qué cultura queremos tener dentro de nuestra organización, ¿no? Después de ello, ¿cuáles van a ser los indicadores que nos van a decir cómo estamos funcionando? Y sobre esto, saber qué medidas vamos a tomar si nos estamos desviando del camino que ya definimos, ¿no? Es importantísimo tener claro cuáles van a ser esos indicadores, tanto de negocio, principalmente los de negocio, y de ahí todos los que se deriven a las áreas que van a estar dentro de la organización. Y obviamente, ya en una empresa constituida y demás, conocer nuestra operación es sumamente importante. Si nosotros tenemos conocimiento de cómo funcionan las cosas adentro, entonces va a ser mucho más fácil para nosotros entender qué necesita para las estrategias que estemos planeando y planteando. Voy a poner un ejemplo aquí muy, muy simple. Nosotros tenemos una planta que está en Sonora. Bueno, voy a hablar de Sonora, no sé si ya conocen Sonora en algunos otros países como por allá. Es una zona muy cálida del país y además es una planta que trabaja bajo ciertas condiciones y el calor dentro de la planta es muy alto, ¿no? Y además es un tipo de cultura de cierta forma, ¿no? Entonces, si yo quisiera traer una persona de un clima frío acá, por más que tenga talento, tal vez no va a encajar. Ahí es donde hay un vínculo y hay un clic con la atracción del talento, ¿no? Es importantísimo conocer el negocio. O bien, nosotros tenemos una operación que es muy física, entonces tenemos que pensar en contratar gente que sea física también, ¿no? No solamente que tenga las habilidades y la teoría y todo esto, sino que también tenga ciertas competencias o ciertas características físicas especiales. Y después de esto, ya que conocemos el negocio, que ya integramos nuestro concepto del negocio, por lo menos, hay que entender otra cosa. ¿Dónde está jugando este negocio? Y eso es el mercado, ¿no? La compañía per se está dentro de un conjunto mucho más grande que es el mercado. Y el mercado nos va a determinar también muchas cosas o nos va a poner parámetros para muchas cosas. Entonces hay que entender dónde estamos y quiénes somos dentro de este conjunto y por lo tanto hay que tener nuestra competencia. ¿Qué está ofreciendo la competencia y qué está ofreciendo el mercado? Tal vez no la competencia directa y hablemos de mercadotecnia básica. Existen productos que son sustitutos y productos que son complementarios. Por ejemplo, yo puedo competir si soy dentro de la industria automotriz, busco ingenieros que son muy especializados en la industria automotriz, entonces mi competencia de esos ingenieros van a ser las otras empresas de industria automotriz. Sin embargo, para quizá los administrativos, no solamente la industria automotriz sea un mercado, sino también la de alimentos y las corporativos y demás, ¿no? Entonces, tenemos que entender qué hay alrededor y qué ofrece ese alrededor en términos de compensaciones y beneficios, obviamente, ya que vamos a estar compitiendo directamente en ese sentido. Y no solamente eso, sino también un entorno que en este caso es un entorno cultural, que también es bien importante. Lo hablamos hace rato con el tema del negocio. En el medio, en el mercado, también existe un tema cultural muy importante. Fabián, Sí, dígame. sí, tocando ese tema del que estás abordando, sí creo que a veces las empresas no definen correctamente este tipo de cultura, o tal vez sí está definida como decías, pero no se aplica bien.
incluso nosotros los mismos empleados o el mismo trabajador que no lo aplica y, por ejemplo, hablando en el tema de recursos humanos, que vienen y hacen su reclutamiento y no definen bien, no explican bien también dónde es que va a ingresar este candidato a trabajar, ¿verdad? O este futuro trabajador, no les explican. Sí, hay muchas empresas, yo me he encontrado también con ese tipo de panoramas, por decirlo así, que entras, llegas a una empresa o me dicen las personas, fíjate que me contrataron, llegué a la empresa, me explicaron de una cosa, pero era otra cosa. Entonces ahí viene el tema de la rotación, ¿verdad? Que tal vez empieza a tener la misma compañía. Sí, sí, por supuesto, Doris. De hecho, es bien común que principalmente para posiciones de entrada o posiciones muy operativas, se piense que el perfil es muy parecido. Y no es cierto, el perfil tiende a variar muchísimo dependiendo del tipo de industria al que estemos enfrentando, al que estemos atendiendo. Por ejemplo, yo he trabajado en industria de alimentos y la industria de alimentos es trabajar en el campo muchas de las veces, ¿no? Otra parte de la industria de alimentos es trabajar dentro de una planta en una zona con condiciones geográficas complejas, complicadas. Entonces no es nada más, oye, una persona del campo me la traigo a la planta o una persona que está acostumbrada a trabajar en plantas me la llevo al campo. No es lo mismo y por lo tanto puedes generar muchos conflictos. Entre ellos está la rotación, pero hay otros más importantes, temas de seguridad, temas de salud incluso, etcétera. O simple y sencillamente un bajo desempeño porque está haciendo tareas persona que no está acostumbrado a hacer, que no le gusta hacer y que lo está sacando porque tiene una necesidad, sin embargo no es exactamente lo que busca. Hoy en día hay mucho enfoque en que la gente esté ubicada en el mejor lugar posible y eso hay que entenderlo que es una relación bien a bien con la empresa. Si la persona es la adecuada, entonces el resultado va a ser el adecuado y hay una relación ganar-ganar. Y Claro. eso es por eso que hay que entender bien, primero, cuál es el negocio, porque eso es dónde va a estar trabajando la persona, y dos, el mercado. Hay que entender que más agentes están jugando dentro de esto, porque podemos tener un choque en ambos casos o simplemente un choque interno importante. Entonces aquí, bueno, los puntos importantes y básicos es, conoce tu negocio. Primero, es como el cuerpo humano. Si no sabes, si no checas tus síntomas, difícilmente vas a conseguir una cura para eso que tienes, eso que te sientes, ¿no? Tienes que ver hacia adentro primero y después entender qué hay afuera para poder jugar con los actores de esta relación. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. ¿Algo Así más? es. ¿Algún comentario adicional? Bueno, No, por yo pensando un poco en el tema de startup, ¿cómo podemos comenzar con este origen, ¿no? En recursos humanos. De acuerdo. Cuando estamos comenzando un negocio, siempre una de los factores importantes o de las premisas para comenzar un negocio pues, es pensar qué es lo que quieres, ¿no? Eso es lo básico. Y sobre eso estableces la misión y la visión, principalmente la visión que es a dónde quieres llegar al final del día y la misión cómo vas a ir llegando paso a paso en el camino que vas a ir desarrollando. Una vez que tú defines eso, al mismo tiempo, subconscientemente incluso estás pensando en la clase de empresa que quieres y por lo tanto en la cultura que necesitas dentro de la empresa. Si tú estás pensando, por ejemplo, y hoy hablemos de startups que son muy comunes dentro de las áreas de tecnologías o de áreas de marketing o cosas que van por el estilo, aunque tienen mucho que ver con medios, será difícil pensar que vas a contratar gente para empujar un negocio de este tipo que sea muy introvertido y para efectos quizá comerciales, ¿no? Sin embargo, si tú entiendes que dentro de esta estructura vas a necesitar una persona que esté dentro del diseño de software metido en un cuarto todo el día, vas a entender que sí vas a necesitar a esa gente. Pero hasta que tú empiezas a ver el panorama general de lo que necesitas en tu compañía, vas a empezar a entender qué tipo de características necesitas en el personal, tanto de competencias técnicas como de personalidad y de cultura. Insisto, en una empresa de estas, pues yo creo que no sería agradable tener una persona que esté de cara hacia el mundo, vaya en un tema de medios como en TikTok o esas cosas que hay hoy en día,
que sea Claro, antipático y que se esté quejando de todo, ¿no? Que sí los hay, claro, pero bueno, no. tal vez Sí, dependiendo del giro, si tu empresa tiene que ver con motivar a la gente, pues no vas a tener un antipático que lo va a estar golpeando cada vez para decirles, esto lo estás haciendo mal. Entonces, es ahí donde va el tema de conocer el negocio. Primero es eso, conocer qué vas a vender. Y hablo de vender porque todos vendemos algo, desde medios hasta comerciales, hasta manufacturas o lo que sea, todos vendemos algo al final, imagen o lo que sea. Pero otra cosa que luego, que yo creo que es la que más se olvida, es el tema de los indicadores. Porque tú dices, sí, yo quiero una empresa que venda medios. Bueno, ¿y cómo vas a medir que está siendo eficiente, que está siendo rentable? Bueno, rentable va a ser fácil si estás generando ingresos, pero ¿cómo vas a generar ingresos? ¿Qué indicadores te van a decir que vas a generar ingresos? Necesitas presencia de mercado, necesitas manejo de medios, analytics, ¿no? Iba a decir una marca, pero no me van a colgar claro. entonces. Analytics, etcétera. Todo eso ya una vez que lo entiendes, entonces se vas a empezar a decir, necesito una persona para esto. No, nunca había pensado que necesitaba una persona que analizara la información estadística que me está arrojando el mismo portal para poder tomar decisiones. Exacto. Entonces sí necesito una persona que sea bien meticulosa, ¿no? Enfocada. Que sea muy analista y que vea los detalles porque esa persona me va a ayudar a tomar decisiones para cambiar quizá estrategias de venta. Y en ese momento te das cuenta que necesitas una persona así. En el origen tal vez tú puedas pensar, no, yo voy a vender medios de comunicación y todo esto, voy a vender imagen o voy a vender contenido y no necesito una persona de esas que esté analizando meticulosamente números, sino gente que sea dinámica, que sea agradable, que promueva imagen, etcétera. Y entonces se olvida esa parte. Cuando entiendes bien el negocio, las entrañas, entonces vas a empezar a buscar a la gente correcta para eso, para ocupar esos puestos, ¿no? Y Exactamente. obviamente en el mercado vas a decir, oye, ¿contra quién voy a estar compitiendo? Ellos están ofreciendo $10 más o $100 más, o están ofreciendo en lugar de $100 más un día de descanso adicional, o qué están ofreciendo. Y en ese juego vas a entrar para decir, oye, para yo ser competitivo en ese sentido, tal vez no ofrezco $100 más como otra compañía, pero sí ofrezco el día adicional, etcétera, y juego con esos factores para poder ser un personaje competitivo dentro del mercado, Correcto. ¿no? Y obviamente, bueno, la parte cultural pues va amarrada a ese tema. Claro. Yo Genial. espero haber contestado, espero haber hablado un Sí, poco de lo sí. que preguntaste. Muy bien, Mucho, mucho. Muy, muy interesante, la verdad. Estoy encantado. perfecto. Y bueno, una vez que ya entendimos todo esto, vamos a empezar a plasmarlo en algo que llamamos estructura organizacional. Decimos, ok, ya entendí qué es lo que quiero con mi negocio, ya entendí dónde estoy parado. Entonces voy a empezar a hacer un arbolito, un mapa conceptual de lo que se necesita entonces para la empresa. Y obviamente yo, si estoy empezando una empresa, voy a ponerme a la cabeza, ¿no? Soy el CEO, como todos hoy en Claro. día, soy el CEO de mi empresa y ¿qué necesito? Ah, bueno, necesito la parte financiera, necesito la parte operativa, necesito la parte de marketing y empiezas a armar lo que todo el mundo conocemos como un organigrama. En una empresa ya establecida, bueno, pues ya tenemos un organigrama, va a ser un tanto más sencillo de analizarlo. Sin embargo, y quiero recalcar, no siempre el organigrama que tenemos puede ser el más adecuado. Y una vez que nosotros, hablo particularmente como área de recursos humanos, entendemos cuál es el negocio, podemos ser un factor y un actor muy importante para poder mejorar las estructuras organizacionales de una compañía que ya existe. Me ha tocado, por ejemplo, estructuras que cuando tú llegas y dices, oye, yo ya entendí cómo está el negocio, o más o menos entendí cómo está el negocio, veo que sobra esta área, pero que falta esta área. Y probablemente la misma gente que tenemos en esta área nos funcione y nos funcione mejor en esta otra, porque ahí no están contentos o no están haciendo Claro. lo que estudiaron, por ejemplo, o cosas por el estilo. Sin embargo, aquí esto es un reproceso y acá estamos descuidando esta otra parte. Si queremos llegar al resultado que ustedes están planteando, necesitamos esta otra área y podemos prescindir de esta. Y empezamos a tomar decisiones importantes al respecto. Entonces, aquí es donde, con este preámbulo que tuvimos, podemos ser un actor realmente valioso y de mucho valor agregado a la compañía, entendiendo cuál es el negocio. Por eso
mi énfasis en esa parte, ¿no? Y de ahí nace, como les decía, la estructura organizacional. En la estructura organizacional aquí puse digamos, tres partes que están influyendo dentro de esto. Y la primera, obviamente, es la estructura interna. Lo que vamos a definir es nuestra estructura interna, donde tenemos actores e interacciones. Básicamente eso es una estructura y un organigrama. Hay actores y hay interacciones. Así se define y así podemos resumir todo el rollo de una estructura organizacional, ¿no? Tenemos gente y tenemos formas en las que están interactuando unos con otros. Además, bueno, obviamente ya lo platicamos, tenemos un entorno donde hay un mercado laboral, donde hay una competencia, donde hay paquetes de compensación y beneficios. Esta información, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para poder generar lo que llamamos rangos salariales, niveles, vaya, hay muchas formas de llamarlo, tabuladores principalmente, eh, que nos puedan dar competitividad en el mercado, pero que al mismo tiempo nos ayudan a evaluar nuestra estructura, que ese es un punto bien importante. Nosotros ya definimos qué actores necesitamos para que la compañía funcione y funcione bien. Después ya determinamos cuáles van a ser las interacciones que ellos van a tener para que esto funcione todavía mejor. Bueno, ahora, ¿eso cuánto nos va a costar? Si estamos hablando de una startup, es básico, indispensable saber cuánto nos va a costar nuestra estructura. Si estamos hablando de una empresa que ya está determinada, bueno, es bien importante saber si nuestra estructura es realmente competitiva internamente incluso para poder tener los resultados, o tenemos áreas incluso que se salieron de tabuladores y están muy altas, o áreas que están muy bajas y por lo tanto no nos están permitiendo tener al personal con las capacidades correctas para generar los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, cuando una vez que nosotros conocemos la estructura y la evaluamos, vamos a tener una mayor capacidad de toma de decisiones de negocio porque sabemos cuánto nos cuesta llegar al resultado y qué deberíamos estar haciendo para poder llenar estos espacios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy común también. Usualmente en compañías chicas o medianas existe un vicio de que queremos contratar lo más barato posible, siempre, ¿no? Decimos, oye, bueno, el mercado dice que un contador está ganando alrededor de $1,000 mensuales. Voy a poner datos al aire, nada más. Ok, eso dice el mercado. Sin embargo, si yo analizo y entiendo mi negocio, me doy cuenta que lo que yo no necesito no es necesariamente un contador normal de los que estoy evaluando en el mercado, sino es un contador senior que lleva una contabilidad mucho más fuerte, con mayor responsabilidad y con mayor capacidad de análisis, toma de decisiones, que lo que yo estoy evaluando en el mercado. Y si yo me doy cuenta de eso, entonces voy a evaluar esa posición no solamente en esos $1,000, sino tal vez en $2,000 o $3,000, que es el verdadero costo de una persona con ese nivel. Y voy a tomar decisiones en la contratación sobre una persona así. Voy a lanzar una búsqueda de candidatos con ese perfil y no con el perfil junior que estaba buscando al inicio. No sé si me explico en esa parte. De Tener hecho, claridad. ¿Perdón, Doris? sí, de hecho, sí te explicas y de hecho creo que muchas empresas se saltan muchas veces ese paso de tomarse el tiempo de analizar bien el perfil que buscan. Sí, hay una constante que queremos encontrar las posiciones lo más barato posibles. Y hay una constancia que yo la he visto en México, por lo menos, de publicar vacantes sin un salario. Eso a mí me dice un par de cosas, pero principalmente me dice, oye, o no conoces cuánto cuesta tu posición, y si no la conoces, entonces estoy seguro que no tienes realmente noción de lo valioso que es esa posición en tu compañía. Y no digo que lo valioso sea que valga mucho, sino que no sabes cuánto vale. Entonces, si no sabes cuánto vale, difícilmente vas a poder ofrecer claridad a un candidato. Y si no ofreces claridad a un candidato, o vas a tener un bajo desempeño o vas a tener una persona que se te va a ir muy pronto porque nunca le diste claridad. Depende mucho del tipo de personalidad, ¿no? Y del perfil. Sin embargo, es bien importante que no lancemos nada más una convocatoria o una vacante que publiquemos con el suelo más bajo del mercado, ¿no? Tal vez mi posición es mucho más cara que la del mercado porque yo necesito
otras cosas, tengo requerimientos especiales sobre ese tipo de función, no son las que existen y prevalecen en el mercado, son especiales. Entonces tengo que evaluar sobre ese vaya, antecedente y por lo tanto mi contratación tendrá que ser enfocada hacia eso. De otra Claro. forma, insisto, podemos contratar gente que no Fabián, sea lo adecuado. Dime, Doris. Fabián, ¿y qué recomendarías en el caso, por ejemplo, de empresas que la gerencia no les da todavía un salario o el salario que van a ofrecer y que quieren primero evaluar o entrevistar al candidato y dependiendo de su experiencia le van a ofrecer el salario? O sea, ¿qué le recomendarías más bien a la persona de recursos humanos en ese caso? Claro, yo recomendaría hacer una pregunta principalmente a esta persona que esté solicitando la posición. ¿Cuánto vale para ti la posición? ¿Cuál es el valor que te va a entregar esa posición? Bueno, ¿cuál es el valor que esperas que te entregue esa posición? No sabes cuánto te está dando. Pero de ahí parte. Si yo le pregunto esto a un director general y me dice, oye, es que necesito al contador general de la empresa, voy a decir, bueno, un contador general de una empresa de este tamaño está en este margen. Entonces tenemos que enfocarnos a buscar esto. No voy a buscarte un contador que recién acaba de salir de la escuela porque no te va a dar lo que tú necesitas. Primero dime qué necesitas y cuánto vale para ti o cuánto esperas que valga para ti en retorno esa posición. Eh, porque de otra forma podemos mandar gente a entrevistas de todos los niveles, ¿no? Y sabemos que hay contadores recién egresados, junior, aunque tengan 10 años de experiencia, y contadores de 2 años o 3 años de experiencia que salieron de un super despacho y que ya son una bala, ¿no? Claro. Pero Sí, obviamente cuesta totalmente diferente. Pero yo necesito enfocarme y para enfocarme necesito saber qué necesitas tú. Por eso insisto, el primer punto es conocer el negocio y al conocer el negocio se tienen incluso este tipo de entrevistas previamente con las altas direcciones o con la dirección general o inclusive con las gerencias para conocer qué es lo que ellos necesitan. Si alguien, por ejemplo, aquí en el foro es un business partner y está buscando gente a niveles de supervisión, a niveles de analíticos junior o incluso niveles operativos, pues simplemente la pregunta con el jefe de la posición es, ¿qué esperas tú de esa posición? Hay algunas que ya están bien definidas y no tenemos ningún problema, ¿no? Quizá en la parte operativa, hasta los sindicatos ya te ponen un parámetro, no hay mucho que hacer. Sin embargo, ya cuando hablamos de posiciones que tienen un poquito más de entrada y de juego, sí es bien importante decir, bueno, ¿qué esperas tú de esta posición? Para saber si estamos enfocados o estamos buscando algo que ni siquiera te va a servir a lo que tú buscas. Pasa mucho de gente que dice, no, yo necesito un junior, necesitaba un senior, y ese junior pues aguantó 2 meses, se fue, y ya van 7 que le contratamos y se siguen yendo porque obviamente lo que esta persona necesita es otro nivel, tanto de Claro. conocimientos como Fabián, experiencia como de respuesta. tengo una pregunta de Javier Barrón. Fabián, ¿qué análisis y o herramientas utilizas para proponer al equipo de leadership que subamos el rango salarial? Y algo más importante, sensibilizarlos con la importancia de tener tabuladores y rangos salariales. Muy interesante. Hay muchas herramientas que ya se manejan en el mercado. Vaya, está Merce, bueno, hay muchos de los corporativos grandes que venden este tipo de información. Son una gran referencia definitivamente para saber en qué posición podemos estar dentro del mercado. Hay unos que incluso son públicos, se pueden bajar en LinkedIn y nada más hay que poner los datos y decir estoy interesado, te lo mandan y tienes una referencia. Algunos muy especializados y hay que contratar a una agencia de este tipo para que te puedan dar un panorama mucho más a detalle, más adecuado, ¿no? Pero yo podría decir que incluso una herramienta básica que pueden utilizar de manera inicial son los buscadores de trabajo, los portales de empleo. Yo lo he utilizado varias veces y ¿qué pasa? Estoy buscando una posición en particular y voy a tomar otra vez al contador porque es lo primero que se me ocurre. Y bueno, necesito un contador junior que tenga estas habilidades. Entonces busco en todos los portales que conozco para ver cómo se está comportando el mercado. Y en esos portales, obviamente, pues hay que hacer una labor prácticamente de reclutador. Vas a discernir entre unos y otros
eh, perfiles, porque hay perfiles que tú vas a encontrar con mayores necesidades y perfiles con menores necesidades, etcétera, pero vas haciendo un análisis estadístico y te puede salir muy bien. Hay que tener un poquito de estadística, quizás sacar medianas y medias y demás para decir, bueno, en estos rangos está una persona valuada en el mercado de lo que yo estoy buscando. Ese puede ser una herramienta muy sencilla, fácil y que está a la mano y es gratuita para todos, para que se puedan hacer de esta información. Y la otra, bueno, son ya estudios más especializados que tienen un montón de consultoras que los dan, ¿no? Y cómo sensibilizar a los demás agentes que están dentro de este proceso es simple y sencillamente, si tú tienes la información, puedes llegar a decirle, mira, así está el mercado, no podemos pagar menos porque estaríamos haciéndonos de personal que no te va a dar el resultado que tú esperas, o si pagamos más, entonces estamos cayendo pues en un error ahí de negocio básico, ¿no? Estoy pagando más de lo que necesito, entonces no tiene sentido, a menos que se tenga un plan de carrera y vamos a hablar casi al final de ese tema. Eh, pero es básicamente eso. Y es por eso que el tercer bullet que está aquí en esta filmina es cómo definimos el perfil del puesto. Y hay dos actores que participan activamente, completamente en esto, que es el dueño de la posición y la persona de RH, porque es el que va a dar esos inputs que tal vez el dueño de la posición no tiene tiempo ni siquiera para ver o no conoce, ¿no? Que son cómo está el mercado, cómo está en términos generales, tanto de compensación como de beneficios, pero también cómo está en términos de experiencia, de seniority, etcétera. Y obviamente ubicando un poco las partes blandas, quizá hasta de cultura, y decir, oye, dentro de la posición necesitamos no solamente una persona que tenga todas estas características técnicas, de experiencia, etcétera, sino también la parte cultural. Es decir, acuérdate, esta es una empresa que es súper abierta, entonces podemos traer, voy a decirlo así abiertamente, podemos traer una persona millennial para que trabaje aquí porque no va a pasar nada. Pero si es una cultura súper cuadrada que dice, aquí tienes que entrar a las 8, salir a las 6 y tienes 15 minutos para comer y si te tardas un minuto más ya te estamos castigando. Eso sabemos que no va a entrar una persona con ciertas características ahí porque va a salir al segundo día, ¿no? Ese tipo de detalles es lo que puede proponer o lo que va a poner sobre la mesa recursos humanos, y el dueño de la posición va a poner todo, ahora sí que lo sabroso de la posición, que es toda la cuestión técnica importante, y también muchas veces, se los digo con toda franqueza, mucha sensibilidad de cómo se vive la cultura en esa área o en ese grupo en particular. Y te va a decir, oye, él va a trabajar y va a ser líder de personas de 40 años, de 30 años de experiencia en esta empresa, que si te traes una persona muy, muy suave o muy blanda, no sé, se lo van a comer, ¿no? Entonces, ese tipo de inputs se los puede dar el dueño de la posición con toda claridad, independientemente de la parte tan sabrosa que es toda la cuestión aquí técnica. viene a caer también, Fabián, como nos comenta Alma Sarmina, de que a veces la rotación también es importante, pero puede ser también por el ambiente laboral. Y creo que venimos a caer a lo mismo, la cultura o el ambiente laboral que existe en las empresas, y que eso puede influir bastante. Totalmente de acuerdo. Es más, hemos leído muchas veces en diferentes medios que una persona no renuncia a un puesto, renuncia al jefe, pero cuando renuncia al jefe realmente, no solamente al jefe, estamos hablando de todo un entorno. Y yo podría complementar con lo que ustedes están diciendo. El jefe a veces nada más es una parte pequeña de la cultura organizacional. A veces tiene mucho más que ver el equipo y lo que tienes alrededor y las áreas que te deberían dar soporte que no te lo dan, etcétera, o te ponen trabas, etcétera, y eso te hace que termine saliendo la persona, ¿no? Entonces sí, por eso es tan importante conocer la cultura de la organización o saber qué cultura quieres en tu organización para irla formando, ¿no? Son dos cosas, porque incluso tú puedes tener ya una cultura establecida en una empresa, pero tomar la decisión de cambiar la cultura o se muere la empresa, y entonces tendrías que pensar como una startup, ¿a quién debo traer para que empiece a cambiar o que empiece a haber un renacimiento cultural interno? Y si es nueva, obviamente, pues qué cultura quiero, qué gente necesito traer para que esa cultura exista, ¿no? Son temas que son bien importantes. Y bueno, ya pasando un poco a una cuestión más técnica de recursos humanos, el proceso de reclutamiento y selección, que este no es un proceso, este nada más es un poco un diagrama de qué es lo que pasa con el reclutamiento y la selección, y lo voy a platicar muy rápido.
tenemos primero medios y mercado. ¿Y por qué primero medios y mercado antes que un proceso? Si lo ven ahí, mucha gente dirá, no, necesitas un proceso y el proceso involucra todo esto. Efectivamente, un proceso bien hecho involucra todo esto, pero no siempre tenemos un proceso y no siempre tenemos un proceso bien hecho. Esa es una realidad en las empresas, ¿no? Sin embargo, si tenemos necesidades y si ya sabemos que necesitamos una persona o varias personas para cubrir ciertos puestos, pues aunque no tengamos un proceso, vamos a salir a buscarlos. Y eso pasa muy seguido, ¿no? Entonces tenemos medios. ¿Cuáles van a ser los medios? Quizás salir directamente con un altavoz y decir, busco personal para la empresa, o el periódico, o el internet. El periódico creo que ya está medio muy boomer, pero bueno. Hay diferentes medios, ¿no? Y el mercado, pues es obviamente hacia donde estamos saliendo para encontrar esta gente. Entonces, ¿eso existe? ¿Existe o no existe proceso? Hasta ahí creo que estamos de acuerdo. Después tenemos un proceso que puede ser bueno, puede ser no tan bueno, puede haber deficiencias o puede ser súper completo. Hay procesos con 100,000 pasos y hay procesos con 3 pasos, pero existen los procesos, hasta hablados o escritos o como sea. En esos procesos intervienen muchas cosas y es lo que viene después. Hay actores, hay herramientas y hay un presupuesto. El presupuesto lo dejo al final porque lo veníamos platicando hace un momento. Cuando tú conoces tu estructura y ya la evaluaste, tienes un presupuesto ya preestablecido. Tú sabes que tu estructura vale $100,000, por ejemplo, tu estructura completa. Entonces puedes empezar a jugar y decir, oye, yo le quiero meter a esta área que está un poco más floja, una persona más cara que está funcionando bien, etcétera. Empieza a jugar con presupuestos. Sin embargo, pues ya tenés un presupuesto. Es importantísimo esto porque hay muchas empresas hoy en día que mueven toda la parte de reclutamiento y selección sin conocer ni tener idea de un presupuesto para su propia organización en ese sentido. Y no hablo obviamente de lo que cuestan los lápices, las hojas, los medios electrónicos, las pruebas psicométricas, no hablo nada más de eso, sino lo que realmente cuesta, que es la gente. Y cuando entiendes ese presupuesto, voy a regresar un poco a más bases. Cuando entiendes ese presupuesto, te vuelves mucho más sensible en la rotación, porque entiendes cuánto cuesta la rotación también. Y sabes que eso te puede pegar terriblemente en un presupuesto. Y así como dato curioso, sí, bueno, una posición de mandos medio te puede costar 30 veces el salario mensual, incluso una rotación rápida, ¿no? Entonces es muy, muy complicada esa parte. Y bueno, actores y herramientas, eso es más que lógico. Tenemos actores que están todas las personas que intervienen en el proceso de selección, de reclutamiento y selección, que van desde recursos humanos, obviamente, los jefes de la posición y algunos actores incluso que son, digamos, actores clave dentro de las interacciones de esa posición dentro de la organización. Por ejemplo, si voy a contratar un gerente de operaciones, pues lo va a entrevistar el director de operaciones o el director de planta, que es su jefe directo, es el dueño de la posición, pero también puede tener pláticas con el gerente de logística y el gerente de calidad, porque son actores que tienen tanta interacción que si no hay un clic entre ellos para empezar, no va a funcionar. Y dos, porque tienen que estar trabajando bajo la misma línea de trabajo, ¿no? Entonces es bien importante que integren ellos también dentro de este proceso. Y herramientas, bueno, podemos tener herramientas desde psicométricos, de todos los tipos, herramientas como entrevistas, diferentes tipos de entrevistas, etcétera. Toda esta parte pues, son las que componen aquí la parte de herramientas dentro de un proceso de selección. Esto me lo voy a rápido porque realmente es muy sencillo. Después tenemos un proceso. Aquí es un ejemplo de un proceso muy básico, la verdad, pero con los puntos quizá más clave o más relevantes que pudiéramos encontrar en un proceso de reclutamiento y selección. Todo comienza porque existe una vacante real. Y hablo de una vacante real porque debe ser bien importante esto. Cuando una vez definimos el organigrama, ya tenemos esas cajitas con esas interacciones y sabemos que hay una vacía y por lo tanto necesitamos una persona ahí, ahí es donde tenemos una vacante real. Cuando tenemos otro tipo de temas, como son estrategias que tienen que ver con crecimientos o con otro tipo de temas que involucran generar cajitas nuevas para nuevo personal, esto nos lleva a reevaluar desde el inicio. Decir, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Vamos a entender el porqué de eso, pero eso ya no está dentro de una estructura que ya teníamos, sino eso es un tema incremental, ¿no?
Si ya la tenemos, entonces sabemos que hay una cajita vacía y buscamos personas para esa cajita vacía o una persona para esa cajita vacía. Entonces, esta es una solicitud que le hace el dueño de la posición. Te dice, recursos humanos, yo tengo una posición que necesito cubrir. Inclusive, si somos más proactivos y así deberíamos de ser, nosotros ya sabemos que existe esa posición vacía o sabemos que se va a vaciar la posición, entonces podemos empezar desde antes. Ese es un tip que les puedo dar ahí que es muy, muy importante. No seamos solamente reactivos, sino seamos proactivos e incluso preventivos. Y se me fue la palabra. Antes de la prevención, incluso ya estamos viendo lo que va a pasar, se me fue esa palabra, pero bueno. Nosotros podemos saber cuando una persona... Sí, perdón, aquí cabería bastante la importancia del clima laboral, de evaluar clima laboral. Claro, siempre nosotros debemos ser un termómetro muy, muy sensible en ese sentido. Y bueno, yo lo he vivido. Yo sé cuando una persona se va a ir mucho tiempo antes de que se vaya, porque apenas va a empezar a buscar trabajo. Tal vez a mí ya me lo comentó, tal vez no me lo ha comentado, pero ya lo platica por ahí o no sé, hay diferentes formas de saberlo, pero te das cuenta o simplemente sabes que el jefe lo está tronando y que en algún momento se va a ir, pues, ¿no? Entonces, antes de que eso pase, tú puedes detener ese proceso para que mejore la relación o simplemente prever que eso va a pasar inevitablemente y entonces tú empezar a hacer ya una búsqueda desde mucho tiempo antes y empezar a filtrar y todo. O bueno, hay que ser conscientes desde un tiempo adecuado previo y sobre eso empezar a trabajar. Entonces, digo, aquí el tip es, seamos proactivos en ese sentido, adelantémonos a esas situaciones. Después está todo el proceso de búsqueda, que en todos lados lo primero que te van a decir, y yo coincido con ello, es ve hacia adentro, ¿qué tienes adentro que pueda cubrir esa posición antes de buscar afuera? Hay veces donde la posición es simplemente no se puede cubrir de manera interna o por estrategias, como decía hace un rato, yo quiero cambiar algo dentro del proceso interno que tengo, que ya está viciado, lo que tú quieras, por lo tanto necesito traer a alguien de afuera que me ayude a modificarlo. Entonces, ahí es mejor siempre buscar afuera, ¿no? Pero son situaciones muy particulares. Esto lo hace recursos humanos, es el actor que lleva todo ese proceso. Qué bien se puede apoyar de otras áreas, pero básicamente es una tarea de recursos humanos. Después está toda la preselección, los filtros, ¿no? Empiezas a revisar que coincidan las competencias técnicas con lo que está pidiendo el cliente, la experiencia, los temas culturales. Una vez que ya platicaste con la persona, tú te vas a dar cuenta si es una persona que empatiza culturalmente con la compañía o no, etcétera. Todo este tipo de cosas ya lo llevan dos actores, y lo ven aquí, recursos humanos y el dueño de la posición. Ellos van a ser los principales actores en este tema. Sin embargo, sí también pueden entrar otros actores, como decía, hay actores clave que pueden entrar que son paralelos o demás. Después se tienen ya las entrevistas y test psicológicos, etcétera, y entrevistas ya sean por competencias profundas, etcétera, de todo tipo, donde también entran diferentes actores. Está recursos humanos, el dueño de la posición y los actores clave. Aquí sí están los actores clave metidos directamente en la cajita porque ellos sí entran. En el anterior no, porque es como estar revisando antes de poder platicar con la persona incluso el currículum y decir, ¿sabes qué? Esto sí, este no, ya el mismo dueño de la posición te dice, no, este no, porque le falta algo, o tiene una certificación que excede por mucho la expectativa de lo que yo estoy buscando, entonces va a querer algo mejor muy pronto, en fin, ¿no? Ya la selección, si se fijan aquí, el principal y el único agente es el dueño de la posición. Nosotros como recursos humanos debemos de presentar toda la claridad y todo el panorama de los candidatos al dueño de la posición para que pueda tomar la mejor decisión, pero nosotros no la tomamos. Eso es bien importante, ¿no? De otra forma, quedaríamos ahí en un juego que la verdad no resulta. Nosotros no tenemos la sensibilidad de, a menos de que vaya a trabajar para nosotros, vaya, pero la sensibilidad de una relación uno a uno, y el dueño de la posición sí, porque va a ser su jefe directo, y él va a decir, ¿sabes qué? El otro tiene más capacidad, me queda claro, pero con este hice clic, punto. Claro. Este cuate o esta mujer, esta muchacha, vamos a entendernos perfectamente bien porque rodamos a la misma velocidad. En cambio, el otro es muy bueno, pero no vamos a la misma velocidad y tarde o temprano vamos a chocar, etcétera. Después pasamos a la parte de oferta y contratación. Aquí
regresamos un tanto al tema de que ya entendemos cuál es el presupuesto de nuestra estructura, por lo tanto, nosotros sabemos cuánto vamos a ofrecer y en qué márgenes nos vamos a mover. Voy a poner un ejemplo. Es muy común que en la práctica se ofrezca lo inicial del tabulador para una posición, y más si la persona viene ganando menos, ¿no? Pero a veces es importante tener otro tipo de consideraciones. Decimos, bueno, esta persona ya no se va a desplazar 15 minutos quizá de su lugar de vivienda a su lugar de trabajo actual, porque se va a trabajar, va a venirse a trabajar ahora acá y va a desplazarse ya no 15 minutos, sino una hora. Eso va a cambiar un tanto tanto su ritmo de vida como sus gastos, ¿no? O va a trabajar un día más, o no sé, hay diferentes situaciones ahí, entonces se pueden tomar decisiones y decir, no te voy a contratar con el mínimo de la posición, te voy a contratar a un nivel superior porque una, está dentro del tabulador, está dentro de mi presupuesto, y dos, así soy competitivo contigo y además no soy agresivo en una contratación muy raspada con esta persona, ¿no? Hay que ver eso porque es muy común siempre tratar de ofrecer los mínimos cuando a veces eh, no es lo más adecuado. Otro ejemplo muy claro es, tengo una persona que le puedo ofrecer el mínimo, pero no me convence del todo, y tengo otra persona, pero le tengo que ofrecer el máximo porque ya está dentro del tabulador, pero por quererme ahorrar un dinero, contrato el mínimo, resulta que ese no era realmente el correcto. Es más, yo dudaba desde el inicio, entonces ahí hay un tema, ¿no? Aquí Básicamente es Fabián, por... aquí Fabián nos comparte Ángela, Ángela Torres, que el dueño del puesto es quien sabe verdaderamente lo que necesita en el equipo. Recursos humanos funge como guía solamente, ¿no? Es correcto, tal cual. Ellos son los que dan todo ese input. Lo que nosotros podemos hacer y podemos, digamos, robustecer ese proceso es en la parte cultural general también. Porque tal vez el dueño de la posición tiene mucha más sensibilidad, y lo decía hace un rato, sobre el conjunto específico de actores con los que va a estar interactuando, porque él está ahí. Exacto. Sin embargo, nosotros podemos decir, bueno, no solamente es ese conjunto de actores, es también toda una organización que está dentro de, y unos usos y costumbres, o ese diálogo de pasillo que comentaba al inicio, que es la cultura organizacional, que también influyen, y que seguramente tienen mucho que ver con el conjunto, pero a veces sí hay ciertas diferencias que pueden ayudar a volverse más sensible en tomar una decisión. Pero totalmente de acuerdo. El dueño de la posición, por eso siempre está en todas partes en el proceso, porque él va a ser uno de los actores más importantes, si no es que más importante, y nosotros solamente vamos a tratar de redondearlo, de pulirlo y de ponerle toda la información lo más clara posible para que él pueda tomar la mejor decisión. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, ya después de que se contrata a la persona, tenemos pues un montón de cosas, pero yo lo resumí nada más en inducción y seguimiento, para no meternos en más partes de los procesos siguientes, que seguramente podemos platicar en otras sesiones. Pero bueno, la inducción y el seguimiento son súper importantes, y ahí participa recursos humanos, obviamente, en una parte general, el dueño de la posición en la parte específica de la función, y actores clave, como comentaba hace rato, ¿no? Y aquí les quiero contar una, una, una analogía que yo hago siempre, que tiene que ver con el efecto ruleta, como yo lo llamo. Imaginemos que la empresa, o sea, es una mesa de estas de casino, que tiene una ruleta, y esa ruleta es la operación, esa es donde va a entrar este candidato, ¿no? Y el candidato es el balín, ese balín que entra en la ruleta para quedarse en alguno de los sitios que tienen ahí. Pero la ruleta ya está avanzando, la empresa ya está moviéndose, ¿no? Esto es un hecho, ya estamos operando, ya todo. Entonces esa ruleta ya está girando. ¿Cuál es la importancia y la inducción? ¿Qué pasa si nosotros arrojamos el balín en dirección opuesta a cómo está girando la ruleta? ¿Qué va a pasar? El balín va a salir disparado. Eso es física básica, ¿no? Va a salir disparado y seguramente le va a sacar el ojo a alguien. Eso es lo que pasa si hacemos una inducción mala con un candidato, por más bueno que sea. Porque el balín, se supone que ya es el balín correcto para esa ruleta. Es el balín adecuado, es el que tiene el material, el peso y las dimensiones y todas correctas para esa ruleta. Pero si lo ponemos en dirección opuesta, como está girando, va a salir volando. ¿Qué pasa si nosotros
lo arrojamos en la misma dirección que está girando la ruleta, pero a una velocidad notablemente diferente. Va a tardar en incorporarse, va a tardar más tiempo en incorporarse. En cambio, si lo incorporamos a una velocidad adecuada a cómo está girando la ruleta, va a tardar mucho menos en incorporarse y su incorporación va a ser mucho más eficiente. Ese es el efecto ruleta con un candidato. Nosotros podemos tener al mejor candidato del mundo y sacarlo volando de la compañía si tenemos una mala inducción. Y eso sería una lástima. Y hicimos todo el proceso previo que nos tocó 50 minutos platicar para entender el Exacto. negocio, para entender la estructura, para entender el mercado, para entender todo. Ya tomamos la mejor decisión. Bueno, ya la tomó el dueño de la posición, tiene su mejor candidato ahí y resulta que en la inducción lo mandamos a volar. Es tan importante la inducción como todo lo demás. Ahí se resume todo. Y obviamente en el seguimiento pues tenemos muchas más cosas. La inducción es una parte, pero la incorporación podríamos decir que es ese subproceso de la inducción, ¿no? Donde ya se mete de lleno en su área. Es igual de importante que ahí el jefe, el dueño de la posición, va a ser el actor principal en esta parte. Y bueno, ya temas como evaluaciones de desempeño que tienen que ver a corto, mediano y largo plazo, planes de carrera, planes de sucesión, etcétera, para que entonces este candidato pues tenga una carrera como se podría esperar dentro de la compañía, una carrera vaya eficiente, de mucho resultado, etcétera. Exactamente. Aquí voy a hacer un paréntesis, a veces hay que entender que también las carreras se acaban, eso es importante, pero en la medida que nosotros tengamos mucho más claridad en cómo poder evaluar a la gente, y aquí entra algo que hablamos desde el inicio, ¿qué indicadores tiene el negocio que hacen que el negocio sea el negocio? Bueno, es como debemos de evaluar a la gente, no solamente evaluaciones muy acotadas a las áreas y a la persona, ¿no? Tienen que ser evaluaciones, si bien de la función de la persona y acotadas a esa función, pero que tienen impacto en los indicadores del negocio, si no, no tiene sentido que existan esos indicadores. Los planes de carrera obviamente orientados hacia qué queremos, es decir, hacia nuestra visión de negocio, nuestra misión de negocio, hacia nuestros planes de negocio. Así tendrían que estar Exacto. orientados los planes de carrera también del personal. Si nosotros queremos que nuestra empresa sea 10 veces más grande en 10 años, entonces tenemos que pensar en esos planes de carrera para que la gente que tenemos hoy en día tenga 10 veces más alcances y responsabilidad que hoy. Y si no son ellos, tendrá que ser alguien más o incorporar nuevos, pero esos son los planes de carrera que debemos de pensar. Y, como decía, no todas las carreras son en el mismo lugar, hay que también tener esa claridad a veces, pues también tener planes de sucesión. ¿Qué pasa si se me van estas personas? ¿O qué pasa si yo tomo la decisión de que se vayan? ¿Qué pasa cuando se jubile esta persona? ¿No? Es bien importante y tener todo este mapa nos va a permitir tener pues, un mejor resultado. Todo esto, quiero cerrarlo un poquito muy bien Antes, Fabián, antes sí, perdón. de que puedas realizar un cierre, sí me gustaría, como te había comentado, y comentarle también a nuestros invitados que en el caso de Busqueros, ¿verdad? Queremos apoyarles en todo este tipo de seguimiento que requiere el área de recursos humanos. Y ahorita nosotros les vamos a dejar, tal vez José me ayuda, les vamos a dejar un link donde ellos pueden ver algunos productos que tenemos disponibles para este seguimiento que tal vez no lo tienen para apoyo o que nos puedan escribir y nos indiquen qué requieren, qué necesitan, en qué podemos aportar de cierta manera y apoyarles en sus procesos. Tocando este tema, ¿verdad? De que es muy importante este seguimiento que comentabas adicional, ¿verdad? A todo este proceso. Claro, por supuesto. Y bueno, ya nada más para cerrar un poco todo esto. ¿En qué va ligado todo esto con el tema de la estructura organizacional y la atracción de talento? Como si se dieron cuenta, todo está ligado absolutamente. Los planes de carrera, los planes de sucesión, la incorporación, las evaluaciones de desempeño están ligadas a lo que entendimos en origen de conocer nuestro negocio. Y a raíz de que conocimos nuestro negocio, determinamos una estructura. Y esa estructura es precisamente por cómo se va a mapear nuestra evaluación, nuestros planes de carrera, nuestros planes de sucesión y así todo, ¿no? Exacto. Y obviamente la atracción de talento pues va a estar siempre dinámica llenando esta estructura. Entonces hay un vínculo muy, muy cerrado
entre una estructura organizacional eficiente, entre una estrategia, un plan y una ejecución de atracción de talento eficiente y un negocio eficiente. Está completamente y directamente relacionado uno con otro. Es por eso bueno, quise cerrar un poco, yéndome un poco más allá de lo que es atracción de talento, porque esto ya podríamos decir, es el siguiente paso. Y lo platicábamos en un origen, Doris. Yo no Sí. quise poner un proceso de reclutamiento y selección porque dije, estamos acotando mucho. Lo llamo atracción de talento porque cuando ya hablamos de atracción de talento englobamos prácticamente todas las etapas de negocio que puede tener una compañía, desde su origen o desde su percepción inclusive, desde su Correcto. percepción, la concepción, toda la ejecución y hasta que se acabe. Prácticamente entra la atracción de talento y dentro de esto, pues bueno, va a estar todo el tema de la estructura organizacional siempre latente. Y Así bueno, es. de mi parte, quedo... María, disculpa, María nos pide que pongamos el link en el chat de conferencia. Ya está ahí, María. Puedes darle clic al link. Así es. Yo tengo un par de preguntas que tengo de las redes sociales. A tu criterio, ¿cuál es el nivel de importancia de las plataformas de reclutamiento dentro de la atracción de candidatos? Mi gusto es muy importante. O sea, si lo pudiera poner entre el 1 y el 10, yo podría decir que es un 8% porque nos ayuda a enfocar energía, ¿no? Es como trabajar inteligentemente. Dependiendo de las herramientas que estemos usando, los medios que estemos utilizando, en este caso los portales que estemos utilizando, tenemos acceso a ciertos foros. Cuando nosotros entendemos qué necesitamos, vamos a utilizar el mejor foro para esa necesidad. Si nos abrimos, si somos demasiado dispersos, vamos a estar desperdiciando recursos, recursos en general, tiempo, dinero, esfuerzo, enfoque, etcétera, energía. Por lo tanto, son muy importantes los portales y las herramientas que tenemos para búsqueda de candidatos. Para mí es un 8 de 10 y no le pongo el 10 de 10 porque está obviamente el tema de la decisión y el análisis ya de la persona, ¿no? Pero fuera de ello es muy, muy importante. Sí. Juan nos pregunta también cuáles son los beneficios directos o bien indirectos de lograr una buena organización en la empresa. Bueno, directos son muchísimos. Cuando tenemos ese mecanismo perfecto, por llamarle como un reloj, como todo está funcionando como lo planeamos y los procesos están dando con la velocidad y las interacciones que planeamos y todo eso, bueno, vamos a tener los resultados que esperamos y probablemente hasta mejores, ¿no? Eso es básicamente de los resultados directos es lo más importante. Sin embargo, hay otros que también son directos, pero que no son tan visibles, como la rotación, por ejemplo. Lo platicamos hace un rato. El tema de la rotación cuesta muchísimo dinero. Mucha gente no entiende cuánto vale la rotación. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo y rápido. Una vez trabajando yo en una distribuidora de cervezas a nivel nacional, bueno, es a nivel mundial, esta distribuidora me decía, ¿cuánto me cuesta un vendedor? Y uno de los gerentes de ventas decía, no, pues, la rotación de un vendedor, perdón. Y decía, no, pues nos cuesta como 10 mil pesos, ¿no? Las pruebas, los exámenes, las horas hombre del reclutador, como 10 mil pesos. Ya, bueno, ¿cuánto vende un vendedor ya consolidado y cuánto vende uno nuevo? El gap era como de 200, no, de $20,000 mensuales, ¿no? Digo, ok, ¿y cuánto tiempo tarda en ser un vendedor nuevo como el otro ya experimentado? No, pues tarda 1 año y medio. Bueno, multiplica esa venta que estás dejando de vender durante todo ese tiempo hasta que llegas a tener el vendedor que se te fue. Eso es parte del costo, no es todo, pero te da una dimensión del costo. Sí, sí. Eran más o menos $150,000 lo que estaba perdiendo, lo que le costaba, y él pensaba que eran $500, ¿no? Es una diferencia abismal. Entonces, tenemos muchos beneficios de lograr ese fit entre la estructura, los procesos y los actores que estén trabajando en combinación de manera adecuada. Genial. Bueno, pues tenemos... Adelante, Doris, cuéntanos. Está bien, una última pregunta tenemos por acá de María Ramírez. ¿Cómo puedo yo de manera general dar el visto bueno ante un participante para X puesto de trabajo? ¿Cuál sería el toque principal de diferencia que debe marcar ese candidato? Valga la redundancia, si hay muchos más con el mismo perfil. Ya un diferencial bien importante ahí va a tener que ver con la personalidad. Si todos manejan un perfil muy similar en habilidades técnicas, experiencia y competencias en general, vaya,
el diferencial importante va a ser la persona. ¿Y cómo vas a saber? Son dos cosas. Uno es la empatía que va a tener con la cultura organizacional que tienes, y la otra, la empatía que tiene con el jefe. Son las dos. Fuera de ahí, créanme que pues, cualquiera va a ser bueno, pero eso va a marcar la diferencia. Perfecto. Bueno, pues ya hemos llegado a la hora, ya nos hemos pasado 5 minutitos, pero bueno, hoy ha sido encantador escucharte, Fabián. Muchísimas gracias, Doris, por asistir con nosotros estos jueves de Masterclass para los empleadores. Y reiterarte las gracias, Fabián, por haber asistido. Estás reinvitado cuando quieras para presentarnos cualquier otro tema que estés interesado de comentarnos. Así que muchísimas gracias por asistir y bueno, muchísimas gracias a los asistentes. Gracias. Y también a nuestros amigos de Zoom. Sí. Gracias, muchas gracias por el foro y pues bueno, encantado de poder participar con ustedes cuando gusten. Muchísimas gracias a todos los asistentes también por su tiempo. Genial. Y por aguantar un rato aquí. Perfecto, pues nos vemos, familia. Un abrazo, busqueros. Chao, chao. Un abrazo. Chao.